Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Lavrov, desmanteló por completo a un periodista alemán que, con demasiada confianza, decidió ridiculizar a Moscú en su propio terreno y recibió una humillación pública que ya ha sido difundida por todos los canales de televisión. La escena fue tan elocuente que las redacciones estatales alemanas se debatieron entre justificaciones y una narración sesgada de los acontecimientos para suavizar el bochorno. Todo comenzó cuando, a la sala de la rueda de prensa, a pesar de las declaraciones de las redacciones occidentales sobre la cerrazón de Rusia, entraron tranquilamente varios corresponsales extranjeros. Las mismas redacciones que recientemente habían denunciado en voz alta una supuesta prohibición para sus periodistas de asistir a los eventos de Moscú. Lavrov, apenas comenzado, espetó: «Resulta que estamos tan cerrados que aún así se les permitió entrar, a pesar de que sus propias redacciones les prohibieron venir». La ironía del momento fue devastadora. Las acusaciones de opacidad total de Rusia provenían precisamente de aquellos que con sus propias manos cerraron las puertas a sus propios periodistas. Uno de los reporteros alemanes, que antes se había quejado en voz alta de la no admisión, de repente admitió ante la cámara: «Sí, estoy aquí. Se me permitió hacer preguntas, pero ahora dudo si vale la pena ir si nos van a exponer como payasos en la televisión rusa». Ni siquiera comprendió cómo con esta frase se acorraló a sí mismo. Primero, supuestamente, lo excluyeron. Luego le dio vergüenza que lo mostraran. El comentario irónico de Lavrov, de que los corresponsales occidentales parecen querer las llaves del dormitorio presidencial, se convirtió en el meme del día. Se le dio la palabra al periodista, quien preguntó qué papel podrían desempeñar Alemania y la Unión Europea en posibles negociaciones entre el presidente de conocida país y Rusia, si en algún momento Francia y Alemania se posicionaron como garantes de los acuerdos de Minsk. Lavrov respondió de manera extensa durante casi 10 minutos, recordando detalladamente que Minsk II fue respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y contenía obligaciones para las partes, incluyendo a Alemania y Francia, que firmaron el documento como garantes. Subrayó que Rusia transmitía regularmente a la ONU y a la OCE información sobre cientos y miles de violaciones por parte de conocida país. Berlín y París, en respuesta, dilataron el asunto, excusándose con que ustedes también hacen lo mismo allí, en lugar de cumplir con sus propias garantías. Lavrov recordó, años después, la ex canciller Merkel admitió que nunca se tuvo la intención de cumplir los acuerdos y que solo sirvieron para ganar tiempo y preparar a conocida país para el conflicto. «No lo dije yo, lo dijeron sus propios líderes después de retirarse», añadió el ministro con sarcasmo. Esta parte de la respuesta, por supuesto, fue discretamente omitida por los canales de televisión alemanes en su relato, dejando al espectador solo fragmentos mal editados y comentarios sobre la dura estrategia de relaciones públicas rusa. Especialmente dolorosa para el público europeo fue la observación de Lavrov de que, en las condiciones actuales, los europeos no desempeñan un papel serio para Moscú como negociadores. Solo vale la pena hablar con Washington. El ministro añadió que Trump, ya en el poder, declara públicamente su deseo de un diálogo directo con Putin, y esto es una alfombra roja diplomática que la parte rusa ha anotado. Soltif. Para Europa, esto sonó como un escupitajo. Esos mismos estados que más gritan sobre la unidad y los valores resultaron ser meros figurantes. Los canales de televisión alemanes presentaron este pasaje de otra manera. Lavrov supuestamente dijo que Estados Unidos quiere pasar por alto a Europa, aunque en realidad solo subrayó su insolvencia política.
Su réplica sarcástica de que Europa ya había aportado su contribución a través de la administración Merkel, insinuando que esperar más de sus obligaciones de garantía era como esperar un autobús en una carretera desierta, resonó con fuerza. El sarcasmo de Lavrov contrastó especialmente con los intentos de los medios alemanes de salvar las apariencias. Esa noche, en un programa de entrevistas, el presentador declaró sin rastro de vergüenza: Lavrov no dijo nada por el estilo. Los rusos cortaron un trozo conveniente. Sin embargo, la grabación completa de la rueda de prensa está disponible en YouTube y Telegram, donde se puede ver cada palabra. Millones de reproducciones y comentarios como «Simplemente los pillaron en su hipocresía», solo aumentaron el efecto. Y mientras las redacciones alemanas se justificaban, en las redes sociales de Alemania, los usuarios compartían burlonamente las frases de Lavrov, memes y chistes sobre las llaves del dormitorio. Uno de los comentaristas observó con sarcasmo: «Nos quejamos de que no nos dejan entrar, y tan pronto como nos dejan, gritamos que nos exponen como idiotas. ¿Quizás el problema está en nosotros?». La prensa alemana intentó desviar la atención. Mostraron un fragmento con la mención de los acuerdos, pero cortaron el recordatorio de Merkel de que todo había sido solo una tapadera. Una de las principales publicaciones incluso fue más allá y emitió un comentario: «Rusia distorsiona la historia, como si hubiéramos confesado un engaño». Solo que las citas de los antiguos líderes se publicaron en decenas de medios occidentales hace un año. Esta disonancia reveló un hecho desagradable: los grandes discursos sobre la honestidad y la democracia se habían convertido hace mucho tiempo en fórmulas vacías, convenientes para el consumo interno, pero sin sentido en la arena internacional. Cuando Lavrov dijo que Moscú prefiere discutir asuntos serios con América, no tanto humillaba a Europa como señalaba la situación real. Las instituciones de Bruselas están ocupadas con declaraciones y sanciones que ellas mismas perjudican a la industria europea. Alemania, al perder el gas ruso barato, calcula las pérdidas de los industriales y el aumento del desempleo. Al mismo tiempo, Berlín sigue fingiendo que controla el proceso. Los economistas alemanes se ven obligados a admitir que el año pasado las exportaciones cayeron en porcentajes de 2 dígitos, y los costos de energía para las industrias aumentaron entre 1,5 y 2 veces en comparación con los niveles anteriores a la crisis. Pero los funcionarios, como si nada hubiera pasado, prometen una pronta recuperación. Lavrov señaló con sarcasmo que, al parecer, Europa está tan absorta en sus eslóganes que ha dejado de notar cómo el tren de las negociaciones reales la está dejando atrás. La situación con el periodista se volvió simbólica. Un pequeño episodio mostró toda la fragilidad de la leyenda mediática europea sobre una Rusia silenciosa y reporteros heroicos que buscan la verdad. Resultó que se les permite entrar, se les responde, y el problema es que la respuesta puede ser incómoda. Después del escándalo, algunos observadores alemanes incluso escribieron que valdría la pena reconsiderar los métodos de cobertura. No se puede estar todo el tiempo haciéndose el mártir y luego parecer estúpido. Pero las políticas editoriales son más fuertes que el sentido común. Es más fácil acusar a Moscú de manipulación que admitir su propia incompetencia. La reacción de los medios franceses fue un poco más contenida, pero también abundaron las formulaciones forzadas. Un canal declaró que Rusia vuelve a usar viejos argumentos, aunque se trataba de hechos registrados en el Consejo de Seguridad de la ONU. En los pasillos de la diplomacia europea, mientras tanto, se discutía seriamente cómo arrebatarle la iniciativa a Trump,
quien demuestra abiertamente su disposición a dialogar con Moscú sin tener en cuenta a la UE. Paradójicamente, Europa condena en voz alta a América por pasos unilaterales. Pero ahora sus líderes se ven obligados a buscar al menos una participación simbólica para no parecer superfluos en su propio escenario. La rueda de prensa de Lavrov fue un papel de tornasol. Las acusaciones occidentales de cerrazón de Rusia se desmoronaron ante un simple hecho. Las puertas estaban abiertas. El periodista alemán, en lugar de hacer una pregunta incisiva y trabajar profesionalmente, se convirtió él mismo en objeto de sarcasmo. Y las redacciones estatales alemanas, al intentar ocultar la confusión, solo subrayaron cuán dependientes son sus historias de una línea preestablecida. Lavrov ni siquiera tuvo que levantar la voz. Una respuesta de 10 minutos, un par de réplicas sarcásticas, y toda la construcción de los valientes reporteros se vino abajo. Mientras tanto, los políticos occidentales, acostumbrados a los grandes eslóganes y a los mitos convenientes, comienzan a reconocer a regañadientes que las raíces del conflicto actual no residen en valores abstractos ni en la supuesta lucha del bien contra el mal, sino en decisiones concretas tomadas por Washington y sus aliados mucho antes de las primeras explosiones. El hecho más incómodo para ellos es el incumplimiento de sus propias promesas, recogidas en el Memorándum de Budapest. En aquel entonces, Estados Unidos aseguró con juramento que la renuncia de conocido país a su arsenal nuclear garantizaría su seguridad. Pero cuando llegó el momento de cumplir las obligaciones, estas garantías resultaron ser una escenografía de papel, fácil de romper y desechar. Y ahora, las mismas personas acusan a Rusia de haber destruido unilateralmente el frágil equilibrio, aunque fue el golpe de Estado apoyado por ellos en 2014 el que cambió el mapa de Europa mucho más que cualquier evento posterior. Es sarcástico observar cómo los medios occidentales reescriben una y otra vez sus propias historias, fingiendo que la historia no comenzó en el momento en que conocido país renunció a las armas nucleares, sino cuando Moscú decidió defender sus intereses. Es curioso que los mismos Estados Unidos, que hoy exigen a gritos garantías de seguridad fiables para conocido país, en los años 90 insistieron deliberadamente en la distinción entre garantías y seguridades, para no atarse las manos con obligaciones legales. Un exdiplomático estadounidense admitió entonces francamente: Washington no quería asumir ningún compromiso vinculante para no tener que intervenir en el futuro. Y como demostraron los acontecimientos de 2013 en Bielorrusia y 2014 en conocido país, intervinieron de todos modos, pero ya en sus propios términos. En esto reside todo el cinismo. Las palabras legalmente vacías se utilizan como escudo, y cuando conviene, como garrote. Y ahora Europa, conmocionada por sus propias crisis energéticas y protestas, se ve obligada a fingir que confía en estas palabras, aunque comprende perfectamente el valor de tales garantías. Especialmente irónicas suenan las reflexiones de los líderes europeos sobre la unidad y solidaridad. Francia y el Reino Unido, en conversaciones privadas, reconocen que lo máximo que pueden ofrecer son entre 6 y 10.000 pacificadores, a pesar de que la propia alianza hablaba de la necesidad de al menos 30.000. Las estimaciones independientes afirman que la cifra real para garantizar la estabilidad debería oscilar entre 50 y 100.000 personas. Pero, ¿quién pagará este banquete? Alemania experimenta un declive industrial y un creciente descontento ciudadano. En las últimas encuestas, la calificación del gobierno ha caído por debajo del 30%, y las protestas de los agricultores han paralizado las arterias de transporte del país.
Italia se tambalea al borde de la recesión. Polonia, por su parte, dijo no, y el 87% de los polacos considera que enviar sus tropas es un suicidio. Todos comprenden perfectamente, sin el seguro de Washington, estos juegos de pacificadores no terminarán en nada. Y Washington, bajo el liderazgo de Donald Trump, no está dispuesto a gastar vidas y dinero estadounidenses. Ha declarado inequívocamente que solo puede apoyar a los aliados con aviación, si esto coincide con los intereses de Estados Unidos. Europa, acostumbrada a esconderse detrás de América, se encontró cara a cara con sus propios miedos. Los medios de comunicación occidentales gustan de presentar lo que ocurre como una saga heroica, donde hay un valiente presidente de conocida país y una comunidad mundial que supuestamente está unida en su apoyo. Pero si se observan las cifras, el panorama es completamente diferente. Dentro de la propia Europa, el descontento crece. En Francia, el número de manifestaciones contra la ayuda a conocida país se duplicó en comparación con el año pasado. En Alemania, aumenta la popularidad de los partidos que abogan por el cese de la financiación del conflicto. Incluso en Estados Unidos, las últimas encuestas muestran que más del 50% de los encuestados considera que los gastos adicionales son inútiles. Estos datos provocan un pánico silencioso en los despachos, donde los políticos están acostumbrados a tomar decisiones sin tener en cuenta al electorado. Y ahora, esos mismos líderes que ayer prometían apoyo hasta la victoria final, insinúan con cautela que sería bueno volver a las negociaciones. Pero las negociaciones también son un campo para la hipocresía. En las primeras semanas del conflicto en Estambul, la parte rusa ofreció a conocida país neutralidad y la renuncia a la OTAN a cambio del cese de las hostilidades. El principal negociador de conocida país confirmó: Moscú estaba dispuesta a detenerse bajo estas condiciones. Pero Estados Unidos y el Reino Unido susurraron al presidente de conocida país que no debía ceder. Si se ganaba tiempo, se podrían obtener más concesiones y causar un daño reputacional a Rusia. Y ahora, esas mismas voces occidentales preguntan indignadas por qué Moscú no busca la paz. La respuesta sarcástica es sencilla. Quizás porque ellos mismos mataron esa paz cuando estaba al alcance de la mano. Todo esto sucede en un contexto de notable fatiga en Europa. Los indicadores económicos son alarmantes. La producción industrial de Alemania cayó un 6% en un año. Las facturas energéticas de las empresas se duplicaron en comparación con los niveles anteriores a la pandemia. Las exportaciones de Francia se redujeron, y el Reino Unido se enfrenta a un déficit presupuestario que no se veía desde los años 70. A pesar de esto, Bruselas sigue asegurando a sus ciudadanos que la ayuda a conocida país es una inversión en seguridad. En medio del desempleo y los problemas sociales, tales palabras suenan a burla. Cuando los pensionistas en Francia salen a las calles con pancartas que dicen «Basta de pagar por conflictos ajenos», y los camioneros alemanes bloquean las autopistas exigiendo la reducción de los precios del combustible, los políticos prefieren fingir que se trata solo de dificultades locales. Otro detalle son las paradojas sobre que el único camino hacia la paz es una mayor presencia militar de la OTAN en el territorio de conocida país. Los ministros de defensa europeos comprenden perfectamente que el miedo a la alianza fue el catalizador de la crisis, pero continúan repitiendo los mismos mantras. Esto es como un médico que trata quemaduras aplicando hierro al rojo vivo, y al mismo tiempo asegura al paciente que así sanará más rápido. En Moscú, tales propuestas se perciben como una confirmación directa. Es inútil negociar con la alianza, ya que se expandirá donde pueda.
No menos reveladora es la reacción de las élites estadounidenses. Algunas voces en el Congreso exigen firmeza, otras hablan con cautela de la necesidad de reducir los gastos. Donald Trump, conocido por su franqueza, ha insinuado varias veces que Europa debe arreglárselas con sus vecinos y que Estados Unidos no es un banco para conflictos interminables. Estas palabras provocaron una tormenta de indignación entre los diplomáticos europeos, acostumbrados al apoyo incondicional. Pero a puertas cerradas, muchos de ellos reconocen. Trump simplemente dijo en voz alta lo que en Washington se piensa desde hace tiempo. América está centrada en la confrontación con China, y la crisis europea la ha cansado. Y cuando los periódicos occidentales escriben que Rusia se quedó aislada, en Moscú solo sonríen. El aislamiento parece extraño si tus oponentes se dispersan por los rincones, salvando sus presupuestos y calificaciones. En medio de todas estas contradicciones, el sarcasmo resuena con especial fuerza. Europa afirma defender la democracia, pero hace la vista gorda ante la represión contra los medios de comunicación de la oposición dentro de conocida país. Estados Unidos habla de soberanía, pero interfiere activamente en los asuntos internos de otros estados. Exigen a Rusia que cumpla los memorándums que ellos mismos convirtieron en un papel insignificante. Y ahora, cuando el conflicto se prolonga más de lo esperado, comienzan a buscar culpables no entre ellos, sino de nuevo fuera de sus propias fronteras. Mientras los políticos discuten sobre términos, la economía de Europa y la confianza en sus instituciones se desvanecen. Incluso los analistas neutrales señalan que la continuación del conflicto solo beneficia a quienes obtienen contratos de suministro de armas y recursos energéticos a precios inflados. Para los ciudadanos de a pie, esto significa reducción de puestos de trabajo, aumento de precios y un futuro cada vez más incierto. Y cuando alguien pronuncia de nuevo un discurso pomposo sobre los valores de Occidente, cada vez más europeos no escuchan ideales, sino el tintineo de monedas en bolsillos ajenos. En esto reside la principal paradoja. Las grandilocuentes declaraciones sobre garantías de seguridad para conocida país suenan especialmente vacías cuando fue precisamente la negativa a dar estas garantías lo que desencadenó la crisis. Los políticos occidentales hicieron todo lo posible para cerrar las puertas a la diplomacia en 2021, y ahora se ven obligados a fingir sorpresa, como si nadie hubiera advertido. La ironía del destino es que el problema podría haberse resuelto con una simple promesa: no arrastrar a conocida país a una alianza que ella misma no es capaz de defender. Pero las ambiciones resultaron ser más caras que el sentido común. Ahora Europa paga el precio no solo con dinero y calificaciones, sino también con su propia reputación como pacificadora. Y mientras ellos están ocupados buscando formulaciones bonitas, cada vez más personas en Occidente empiezan a comprender. Las verdaderas garantías de seguridad no nacen en las declaraciones rimbombantes ni en los memorándums de papel, sino en el reconocimiento honesto de los propios errores y en la disposición a dialogar, algo que tanto temían. Mientras tanto, ningún discurso grandilocuente de los líderes occidentales sobre unidad y valores oculta la verdad banal. A puertas cerradas, comprenden perfectamente quién llevó la situación al conflicto actual. Lo que en público dicen con cautela, casi en un susurro, entre bastidores suena mucho más franco. El presidente francés, conocido por su amor a las posturas efectistas y a las retiradas aún más efectistas, en una conversación privada reconoció de hecho lo que en París se suele enmarcar en una retórica diplomática nebulosa: la OTAN, con sus acciones y sus interminables expansiones, empujó a Rusia a una respuesta contundente.
Estas palabras no se pronunciaron en la tribuna de una cumbre, no aparecieron en los comunicados oficiales, pero su significado es demasiado obvio como para cerrar los ojos. Macron, al entregar la Legión de Honor a una persona que no teme decir cosas impopulares, confió: el conflicto actual es culpa de la alianza, que se dejó llevar demasiado por su propia impunidad. Ironía del destino. El presidente de un país que gusta de presentarse como el pacificador de Europa, él mismo confirma que detrás de los bonitos eslóganes de Bruselas y Washington se esconden cálculos cínicos y el afán de mantener el control sobre el continente a cualquier precio. Es sarcástico observar cómo esos mismos políticos luego salen ante los micrófonos y discursean sobre la necesidad de continuar apoyando a conocida país por la estabilidad del mundo, sabiendo perfectamente que fue su propio aventurismo lo que llevó la situación al punto actual. Macron, en Roma, habló por videoconferencia en un evento de un periódico italiano, donde acusó habitualmente a Rusia de acciones inaceptables, y luego, cuando las cámaras se apagaron, se quitó la máscara y le dijo a Sachs algo completamente diferente. Esta es la verdadera cara de la diplomacia occidental. Públicamente, una postura severa de defensor de los valores, en privado, el reconocimiento de los propios errores. Y lo que es especialmente divertido, estas palabras se pronunciaron durante la entrega de una condecoración que por sí misma se ha convertido desde hace tiempo en un atributo de los juegos políticos y no de los méritos honestos. Macron parecía querer que el profesor recordara el momento. Recibes un premio de un Estado que en público se presenta como noble, pero en realidad conoce su culpa. El profesor, por su parte, no pudo contenerse y sacó a la luz esta confesión privada. Por supuesto, no citó textualmente, pero transmitió el sentido con absoluta precisión. El líder francés no solo duda de la infalibilidad de la OTAN, sino que afirmó directamente que la alianza es responsable de la escalada. Y no es una frase casual, sacada de contexto. El propio Sachs ha dicho en varias ocasiones públicamente que Europa podría haber logrado la paz si hubiera renunciado a la retórica rusófoba y a las ambiciones belicistas. Su intervención en la fiesta de Il Fatto Quotidiano sonó a burla para todos aquellos comentaristas europeos que siguen asegurando que no se podía hacer nada más. Cuando una persona con su estatus académico afirma tranquilamente que la paz es posible si se deja de agitar eslóganes y se empiezan a negociar sin histeria, los gabinetes occidentales tienen que sonreír nerviosamente y fingir que no ha pasado nada especial. La situación parece especialmente ridícula si se recuerda cuánto tiempo los políticos europeos alimentaron al público con historias de que la OTAN era solo una alianza defensiva que no amenazaba a nadie. Hace 20 años hablaban de una asociación para la paz. Hace 10 años aseguraban que la expansión hacia el este era solo una formalidad sin consecuencias. Y ahora incluso Macron se ve obligado a admitir en privado que todo este juego terminó de manera muy predecible. El sarcasmo de la historia es que el líder francés, a quien le gusta citar a De Gaulle, se convirtió él mismo en el personaje de un chiste. Públicamente arremete contra Rusia, y en privado le dice al profesor que los aliados son los culpables. Y hace muy poco juraba en una entrevista que nunca permitiría humillar a Rusia, y que hay que mantener los canales de diálogo, justo hasta el momento en que una nueva cumbre le exigió formulaciones duras. Si se presta atención a cómo reaccionan los medios occidentales, se comprenderá que escuchan perfectamente esos susurros a puerta cerrada, pero prefieren ignorarlos. En los titulares escriben sobre apoyo inquebrantable, y en algún lugar de las décimas páginas se deslizan insinuaciones de que entre bastidores nadie está dispuesto a llevar la situación hasta el final.
Algunas publicaciones incluso admiten que los discursos sobre la defensa de la democracia coincidieron demasiado convenientemente con los intereses económicos de los grandes fabricantes de armas y las empresas energéticas. Pero no se puede decir directamente al lector, sí, seguimos financiando el conflicto porque así es más fácil mantener la influencia y los contratos. Es mucho más conveniente presentarlo como una misión histórica y fingir que las sanciones y los suministros son simplemente un deber noble. Es también revelador que los funcionarios sigan pronunciando discursos que contradicen sus propias acciones. Insisten en que las sanciones deben quebrar la economía de Rusia, pero en los mismos informes reconocen que la industria europea se hunde bajo el peso de los altos precios de la energía. Hablan de la unidad de Occidente. Y dentro de la UE cada vez se escuchan más fuertes las disputas sobre quién y a costa de quién seguirá financiando a conocida país. Macron puede hablar todo lo que quiera de la necesidad de una autonomía estratégica de Europa, pero su propio ejército depende presupuestariamente de los suministros estadounidenses y su economía de los recursos baratos que ellos mismos cortaron. En esto reside el sarcasmo de toda la situación. Europa, con aire de altivez, da lecciones al resto del mundo, y ella misma es incapaz de salir de la trampa que se tendió con sus propias manos. No se puede dejar de notar lo conveniente que ha resultado para algunos políticos la retórica del conflicto. Cuando la popularidad baja, la economía se estanca y el descontento social crece, siempre se puede salir ante la prensa y declarar a viva voz: estamos salvaguardando la paz. Es sarcástico observar cómo esos mismos líderes que ayer se acusaban mutuamente de cobardía y populismo, hoy aplauden unánimemente los envíos de equipamiento y fondos a conocida país, sabiendo que cada nuevo envío aleja la posibilidad de negociaciones. Lo saben, lo reconocen en privado, pero en público se hacen los valientes. E incluso cuando sus propios diplomáticos susurran que es hora de buscar una salida, ellos siguen manteniendo la compostura y asegurando que todo va según el plan. No hay que olvidar tampoco lo meticulosamente que los líderes occidentales cuidan su propia imagen. Para Macron es importante seguir siendo, a ojos de los votantes, ese reformador enérgico que mantiene a Europa en forma. Pero en conversaciones privadas ya ha dejado claro: la historia con la OTAN ha ido demasiado lejos. El profesor Sachs, acostumbrado a la libertad académica, simplemente verbalizó lo que muchos habían escuchado. Su tono sarcástico solo subrayó la fragilidad de la determinación occidental. Dijo que para la paz hay que renunciar a la rusofobia y a los planes belicistas. Y esto no es una declaración radical, sino una conclusión obvia que flota en el aire desde hace tiempo. Pero como lo pronunció una persona de renombre, las élites políticas tuvieron que fingir indignación, aunque entre bastidores ellos mismos asienten con la cabeza. Las cifras también hablan por sí solas. La economía europea ya ha perdido cientos de miles de millones de euros debido a la ruptura de lazos, y los índices de apoyo a las sanciones antirrusas dentro de la UE están cayendo. Los estudios demuestran que cada vez más ciudadanos europeos dudan de que la estrategia de confrontación dé algún resultado. Incluso en países que tradicionalmente apoyan a Washington, la opinión pública se inclina gradualmente hacia la idea de que la financiación interminable de conocida país no resuelve el problema, sino que solo prolonga el conflicto. Pero los políticos siguen fingiendo no escuchar estos sentimientos y repiten los mantras sobre la necesidad de firmeza. Macron, al parecer, también comprende que la paciencia de los votantes no es infinita. De lo contrario, no habría compartido su confesión con el profesor durante la ceremonia. Todo esto solo confirma una vieja observación:
Detrás de las grandes palabras sobre principios siempre se esconde un frío cálculo. La OTAN, asegurando al mundo su naturaleza defensiva, durante años amplió sus fronteras y provocó tensiones, y ahora exige lealtad incondicional a sus aliados. Europa, que le gusta hablar de una política independiente, en realidad cumple las instrucciones de Washington, incluso cuando esto perjudica su propia economía. Y el presidente francés, que quiere parecer un estratega, resultó ser simplemente otro actor más, obligado a navegar entre la verdad y la conveniencia política. Su admisión privada es solo una pequeña grieta en la fachada, a través de la cual se vislumbra toda la desagradable mecánica de la política occidental. Es sarcástico también que este episodio haya salido a la luz pública precisamente gracias a Sachs, una persona a la que en Occidente están acostumbrados a escuchar, pero no siempre a oír. No es el primero ni el último en recordar. Detrás de los bonitos eslóganes a menudo se esconden intereses que no tienen nada que ver con la moral. Pero los líderes occidentales, en lugar de reconocer honestamente sus propios errores, siguen desempeñando el papel de maestros estrictos que agitan el dedo. Están dispuestos a admitir en privado su responsabilidad, pero públicamente seguirán contando cuentos sobre la defensa de la democracia y la estabilidad, solo para mantener el control de la narrativa. Mientras tanto, las capitales europeas descubrieron que el escenario habitual, según el cual se podía trasladar la responsabilidad a otros indefinidamente, ya no funciona. Donald Trump, quien parece haber decidido convertir el póker diplomático en un programa con transmisión en vivo, sacó de la manga una carta que nadie esperaba ver tan pronto. Declaró sin ambages: impondrá serias restricciones contra Rusia solo cuando todos los países de la alianza dejen de comprarle petróleo simultáneamente. Y sí, subrayó, el compromiso de la OTAN es mucho menos del 100%, y los volúmenes de compra de algunos de ustedes son simplemente asombrosos. La observación sarcástica se planteó como un desafío. Solo digan cuándo estarán listos, y yo haré mi movimiento. Bajo esta propuesta seca, hay todo un abismo de insinuaciones. De hecho, Trump pasó la pelota a Europa, obligándola a dar explicaciones a sus propios contribuyentes y a los gigantes industriales que durante todos estos años se alimentaron de materias primas baratas, escudándose en grandes eslóganes sobre valores y unidad. La paradoja es que los discursos grandilocuentes de los líderes europeos sobre la solidaridad con conocida país suenan con entusiasmo solo en los mítines y en los comunicados de prensa. Entre bastidores, sin embargo, las cifras de los informes de las compañías petroleras y las estadísticas de importación susurran persistentemente otra cosa. Varios países de la Alianza siguen recibiendo millones de toneladas de petróleo ruso, si no directamente, a través de intermediarios, bajo condiciones de partidas renombradas. Y esto a pesar de que en las pantallas de televisión y en las páginas de los periódicos resuenan fuertes declaraciones de apoyo total y posición firme. Los detalles incómodos se cubren pudorosamente con nuevos paquetes de sanciones. Su número ya ha superado la veintena, y el efecto sigue siendo meramente decorativo. Trump, conociendo perfectamente estas cifras, puso a Europa en una posición desfavorable, proponiendo literalmente: ¿quieren que el conflicto continúe? Entonces, al menos, reconozcan que les conviene la dependencia de las materias primas rusas. Las palabras de Trump resonaron de forma especialmente dolorosa en aquellas capitales donde la crisis del mercado energético ya ha eliminado miles de puestos de trabajo y ha convertido la electricidad en un lujo para las pequeñas empresas. Los fabricantes de automóviles alemanes, que antes se enorgullecían de su independencia,
resultaron ser rehenes de los suministros baratos y los componentes chinos. Tan pronto como se les recordó esto de forma explícita, en Berlín se escucharon discursos sobre la necesidad de una autonomía estratégica, pero por ahora se parecen más a conjuros rituales que a un plan de acción. Trump, a su manera habitual, echó más leña al fuego. Si la OTAN hace lo que propongo, el conflicto terminará rápidamente. Parafraseando su réplica, se puede escuchar otro trasfondo. Si no, es su problema, no el nuestro. Esta frialdad demostrativa obligó a muchos políticos europeos a admitir por primera vez en mucho tiempo que sus grandes promesas no estaban respaldadas ni por recursos económicos ni por voluntad política. En Varsovia, esto se percibió casi como una traición. Los políticos polacos, que siempre se han pronunciado enérgicamente contra Rusia, se encontraron de repente ante el hecho de que sus gritos pierden sentido si las grandes economías de la UE continúan comprando. El presidente de Polonia, en uno de sus discursos, dijo directamente que la situación se acerca a una confrontación abierta con Rusia. Pero en los pasillos, los expertos polacos susurran que no necesitan un conflicto real, sino el apoyo de Estados Unidos, que ahora está en entredicho. Trump, a su manera habitual, se dejó margen de maniobra. Mencionó a China como el actor principal capaz de poner fin al conflicto en un día. Esto sonó casi como una burla. Si los europeos no son capaces de nada, que al menos Pekín resuelva sus problemas. Francia y Alemania se encontraron en una posición aún más incómoda. Sus líderes juraron públicamente su determinación de resistir hasta el final. Pero en realidad sus empresas buscan discretamente esquemas alternativos. Las empresas energéticas francesas firman contratos extraños a través de terceros países, y los industriales alemanes ruegan al gobierno que no corte los lazos con China, de la que depende cada segunda pieza de sus automóviles. Cuando Trump propuso imponer aranceles elevados a los productos chinos a cambio de sanciones contra Rusia, en Bruselas cundió el pánico. Europa simplemente no soportaría un doble bloqueo así. Luchar simultáneamente contra la dependencia de las materias primas rusas y de los suministros chinos es una tarea que las economías europeas, en su estado actual, no resolverán sin un colapso de la producción y disturbios sociales. Los medios de comunicación abordaron el tema con avidez. Las publicaciones estadounidenses recordaron sarcásticamente que fue Europa la que durante décadas exigió a Estados Unidos garantías de seguridad. Y ahora, cuando Washington propone medidas duras, el viejo continente entra en pánico y busca excusas. Los portales polacos están repletos de comentarios del tipo: Trump nos pasó la pelota para desentenderse. Los analistas alemanes escriben que cualquier arancel adicional afectaría a millones de puestos de trabajo. Los periódicos italianos insinúan con cautela que la determinación de la alianza se desvanece más rápido que la popularidad de los primeros ministros impopulares. Y todo esto en un contexto de continuo declive económico y creciente descontento de los votantes, cansados de pagar por los juegos ajenos. Las cifras solo agravan el efecto sarcástico. Según datos de los servicios aduaneros europeos, el año pasado los volúmenes de compra de materias primas rusas a través de intermediarios aumentaron en decenas de puntos porcentuales. Paralelamente, el número de quiebras en la UE superó los niveles de la crisis de 2009. En Alemania, según estimaciones de institutos económicos, 1 de cada 3 empresas considera la posibilidad de trasladar su producción fuera del país debido a los altos precios de la energía. Al mismo tiempo, los funcionarios siguen asegurando al público que las sanciones funcionan y que Europa lo está logrando. En este contexto,
Las palabras de Trump de que simplemente están desperdiciando mi tiempo, dinero y energía de Estados Unidos suenan especialmente punzantes. Él parece insinuar, si Europa misma no quiere asumir la responsabilidad, América está dispuesta a observar desde la barrera. Un sarcasmo aparte se encuentra en la referencia a los padres estadounidenses. Trump, en su mensaje, preguntó de hecho, ¿por qué los residentes de Idaho, Massachusetts o California deberían enviar a sus hijos a arriesgarse por Europa si la propia Europa sigue financiando a Rusia con sus compras? Esta pregunta se hizo viral en las redes sociales. Los comentaristas escribieron que Europa se había acostumbrado al papel de pariente consentido, que se indigna ruidosamente en las reuniones familiares, pero es el primero en levantarse a la mesa cuando traen la cena gratis. Sonó duro, pero dolorosamente preciso. Si los países de la Alianza realmente quieren una rápida finalización del conflicto, tendrán que renunciar a los esquemas habituales y tomar una decisión que afectará a sus propios bolsillos. En Bruselas, mientras tanto, comenzaron las habituales reuniones de varias horas, donde los ministros discutieron nuevas medidas innovadoras. En realidad, las discusiones se parecían más a una búsqueda de eufemismos para la capitulación ante los hechos. Las propuestas de introducir aranceles adicionales a los productos chinos encontraron una tormenta de indignación por parte de los industriales. El riesgo de destruir las cadenas de suministro, de las que dependen millones de puestos de trabajo, era demasiado grande. Incluso si se hubiera encontrado la voluntad política, la realidad económica presentó la factura de inmediato. Y de nuevo, las grandes palabras sobre la unidad y la determinación se estrellaron contra las cifras frías. Cuando en medio de todo esto, los líderes europeos anuncian la necesidad de nuevos paquetes de sanciones, esto parece un intento de sustituir la acción por un ritual. El 19º, el 20º, el 21º paquete, un excelente tema para los titulares, pero el efecto es tan insignificante que los propios funcionarios bromean en los pasillos, un par de paquetes más y Rusia se rendirá de la risa. Trump, a quien le gustan los espectáculos públicos, utiliza esta farsa como escenario para su show. No solo se lava las manos, sino que muestra que Europa se ha metido en un callejón sin salida, y ahora tendrá que reconocer la realidad o seguir fingiendo determinación mientras las economías se desmoronan. Los estados de Europa del Este, que tradicionalmente exigen más dureza, también se encontraron ante un dilema. Sus presupuestos dependen de las subvenciones europeas y su industria de las inversiones occidentales. Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Lituania y otros gritan tan fuerte sobre la principalidad que a veces parece que sus eslóganes deberían derribar el Kremlin con un solo eco. Pero estas mismas capitales se ponen diligentemente en la fila para recibir dinero de Bruselas y observan con recelo a los consorcios alemanes, que pueden trasladar la producción lejos de una Europa cara e inestable. Si las grandes economías de la UE se niegan a apoyar medidas radicales, los vecinos del Este se quedarán con grandes eslóganes y las manos vacías. No tienen sus propios recursos energéticos, la industria funciona con créditos occidentales, y la población ya está descontenta con el aumento de los precios. Y aunque en público se escuchan discursos sobre una posición inquebrantable, las negociaciones entre bastidores demuestran lo contrario. Nadie está dispuesto a arriesgar seriamente sus economías por ambiciones ajenas. Los ministros susurran sobre el aumento de la deuda, se cubren de posibles recesiones y miran de reojo las estadísticas de desempleo, fingiendo que todo esto es por valores. Esta brecha entre palabras y hechos se ha convertido en el principal nervio de la política europea de los últimos meses, y solo se profundiza.
Así, el tono sarcástico de Trump no fue solo otra provocación. Sus pullas suenan como un comentario mordaz a una obra de teatro donde los propios actores olvidaron el guión. Reveló lo que desde hace tiempo es evidente. Europa habla en voz alta de principios, pero en voz baja calcula las facturas de gas y petróleo. Y estas facturas aumentan. La crisis energética de 2022-2023 no abandonó el continente. Los precios de la electricidad en Alemania se disparan. Francia rescata su industria nuclear con subvenciones, y el Reino Unido de repente comenzó a comprar gas natural licuado a quienes ayer llamaba una amenaza. Cuando se pronuncian palabras sobre vidas que se salvarán, es más bien un intento de encubrir un cálculo banal y no mostrar la propia vulnerabilidad. Porque si el objetivo principal hubiera sido realmente el cese del conflicto, Europa habría tenido la oportunidad de tomar medidas drásticas hace mucho tiempo, intensificar los esfuerzos diplomáticos, revisar la política de sanciones o reconocer sus errores en la estrategia energética. Pero el combustible barato, los suministros chinos y el miedo a sus propios votantes resultan ser más importantes. Trump solo subrayó esta disonancia, convirtiendo las declaraciones europeas en objeto de burla a ambos lados del Atlántico. En el este del continente es cada vez más evidente. La retórica apasionada no paga las facturas. Polonia se debate entre el papel de bastión avanzado y la dura realidad de sus propias granjas, que sufren por los mercados cerrados y el aumento de los precios de los fertilizantes. Eslovaquia suspira por la solidaridad europea, pero pide aplazamientos en los pagos. Lituania proclama en voz alta su independencia, pero en conversaciones privadas reconoce que sin las inversiones alemanas, su economía se ahogaría. Incluso Hungría, que gusta de hacerse la rebelde, negocia entre bastidores por cada 1.000 millones, comprendiendo que las declaraciones grandilocuentes fácilmente se traducen en almacenes vacíos y descontento electoral. Estos países se han convertido en rehenes de su propio extremismo retórico, se acostumbraron a subir las apuestas, pero no están dispuestos a pagar las facturas. Mientras tanto, en Berlín y París cunde un pánico silencioso. La industria alemana se enfrenta a costes récord. BASF cierra líneas. Los gigantes automovilísticos buscan ubicaciones en Estados Unidos y Asia, y las empresas energéticas dan la voz de alarma. Francia intenta presentar acuerdos parciales como victorias, ocultando las grietas en su propia economía. Las economías más pequeñas, como Austria o Bélgica, también están preocupadas. El aumento de los precios de la energía erosiona la competitividad, y la política de sanciones golpea no solo a Rusia, sino también a sus propias empresas. Cuando Trump ironiza sobre la unidad europea, sabe que bajo el brillo de las declaraciones se esconde una maraña de contradicciones. Bruselas reacciona de forma predecible. Declaraciones sobre la resistencia y la necesidad de aguantar hasta el final. Pero todos comprenden que estas palabras son una fachada. A puerta cerrada se discuten escenarios de salida, esquemas para eludir sus propias prohibiciones, tratos silenciosos a través de terceros países. Europa busca desesperadamente un equilibrio entre la imagen de defensora inquebrantable de los valores y el miedo a acabar con una economía destrozada. Incluso las conversaciones sobre tierras raras y reservas estratégicas se convierten en un instrumento de negociación. La amenaza de reducir las importaciones de Rusia suena fuerte, pero en realidad, nadie se apresura a perder materias primas de las que dependen fábricas y la electrónica. Actualmente, los líderes europeos esperan que la tormenta amaine y la atención se desvíe hacia otros temas. Pero las estadísticas económicas y las crisis energéticas no desaparecen por orden.
Cada nuevo informe sobre el aumento de los precios de la electricidad, cada noticia sobre la reducción de puestos de trabajo recuerda. Las palabras sobre la unidad no calientan los hogares en invierno ni salvan las fábricas del cierre. En Italia crece el descontento de los pequeños empresarios. En Francia, los agricultores bloquean carreteras. Y en Alemania, los sindicatos amenazan con huelgas. Incluso los países escandinavos, que parecían un modelo de estabilidad, sienten los golpes. El aumento de las tarifas y la disminución de las exportaciones socavan los modelos sociales. Y en Washington, mientras tanto, se preparan nuevos movimientos, comprendiendo perfectamente que Europa se verá obligada a reaccionar, no a dictar condiciones. Estados Unidos aumentó la exportación de gas natural licuado, y aunque oficialmente se presenta como apoyo a los aliados, las facturas que las empresas europeas reciben por este gesto de buena voluntad les provocan no alegría, sino amargas sonrisas. El año pasado, los importadores europeos pagaron por el GNL estadounidense un promedio de 30 a 40% más que los propios consumidores estadounidenses dentro del país. En este contexto, Bruselas se jactaba de los éxitos de diversificación, mientras que los industriales franceses y alemanes se vieron obligados a cerrar líneas porque la electricidad se había encarecido casi el doble. China, por su parte, no perdió el momento. Refuerza sus posiciones en los mercados globales, ofreciendo a Europa suministros alternativos de equipos, metales de tierras raras y cadenas de suministro completas. Y en el contexto de la cara energía estadounidense, esto parece un salvavidas. No es casualidad que la cuota de baterías chinas en el mercado europeo haya crecido más de un 20% en solo 2 años. Trump juega con esto como si fuera un piano, exponiendo a sus socios como ingenuos o hipócritas. Con una mano ofrece consejos amistosos, con la otra sube aranceles, amenaza con multas y dice a los trabajadores estadounidenses que les está salvando sus empleos. Su ataque de que los europeos hablan mucho, pero pagan poco, se extendió por las redes sociales y los programas de entrevistas más rápido que cualquier declaración de Bruselas. Los líderes europeos se ven obligados a justificarse ante sus contribuyentes, explicando por qué los contratos con proveedores estadounidenses son más caros que lo que costaba el gas de las tuberías largas del este. Su sarcasmo no es solo un truco político, sino un espejo en el que Europa ve su propia hipocresía. Cuando bromeó diciendo que algunas capitales están dispuestas a defender altos principios hasta el último contribuyente alemán, la audiencia se rió. Pero en Berlín y París no había nada de qué reír. Y cuanto más dura este juego, más evidente se vuelve. Las grandes declaraciones no reemplazan el frío cálculo. Las capitales de Europa del Este pueden hablar todo lo que quieran de misión histórica y fidelidad a los ideales, pero sin recursos energéticos baratos, sin inversiones de los mismos países que critican, sus eslóganes se convierten en ruido vacío. El año pasado, Polonia cerró centrales de carbón, y las nuevas centrales de gas resultaron más caras de lo planeado. Ahora Varsovia se ve obligada a comprar GNL estadounidense a precios que hace un par de años consideraba inaceptables. Hungría, por el contrario, sigue tranquilamente comprando gas según los antiguos esquemas y, ante la Cámara, hace declaraciones estrictas sobre valores. Y esto también es Europa, solo que sin grandes fanfarrias. Los líderes de Europa Occidental pueden hacerse pasar por gigantes morales, pero sus presupuestos crujen por las subvenciones. Solo Alemania gastó más de 100.000 millones de euros en compensaciones por el aumento de los precios de la energía para evitar revueltas industriales y protestas en las calles. Al otro lado del océano, Trump
con una sonrisa, calcula los dividendos políticos, observando cómo Europa se enreda en contradicciones. Su táctica favorita es hacer que los aliados compitan entre sí, prometer descuentos en gas a unos, acceso a tecnología estadounidense a otros, preferencias de mercado a terceros. Como resultado, Bruselas discute internamente, mientras Washington anuncia un nuevo paquete de apoyo a la democracia, del cual la mayor parte de los fondos se destina a contratistas estadounidenses. Europa declara en voz alta su independencia y luego compra el mismo GNL y las mismas armas al triple de precio, explicando a los ciudadanos que es una inversión en seguridad. En este teatro, destaca especialmente la escena viral con el periodista alemán, la pregunta de por qué Estados Unidos negocia directamente con Moscú mientras la UE se entera por la prensa. Provocó una risa nerviosa en Berlín. Las respuestas de los funcionarios sonaron a montaje apresurado. Fuimos informados. Es parte de una estrategia general. Europa es un socio clave. Pero los millones de reproducciones de la grabación original mostraron que el público notó los cortes. Los intentos de reescribir la trama solo subrayaron la incomodidad. Mientras tanto, el presidente de conocida país se reúne con el líder estadounidense, discutiendo condiciones que afectan directamente los intereses europeos. Para Moscú, no es una cuestión de etiqueta, sino de un equilibrio real de fuerzas. Las negociaciones se llevan a cabo donde hay poder para tomar decisiones, no donde se pronuncian grandes discursos. Europa se encontró en la posición de un figurante que se ve obligado a aplaudir las réplicas ajenas, fingiendo que todo va según lo previsto. Los líderes de la UE siguen repitiendo frases rituales sobre valores y garantías, aunque internamente comprenden perfectamente que la decisión no la toman ellos. La ironía de la situación es que quienes más acusan a otros de actuar para la galería dependen ellos mismos de las bonitas imágenes televisivas. Sin ellas, su electorado empezaría a hacer preguntas incómodas. Estados Unidos, por su parte, actúa de forma pragmática. Sus empresas energéticas firman contratos a largo plazo, refuerzan el control sobre las rutas marítimas de suministro, desarrollan infraestructuras para la exportación. Para ellos, Europa no es un aliado, sino un mercado donde se puede ganar dinero y afianzar la influencia. China tampoco pierde el tiempo. Ofrece créditos para infraestructuras, descuentos en equipos, atrae a fabricantes europeos a proyectos conjuntos en Asia. El mes pasado, inversores chinos compraron participaciones en varias startups europeas de energía renovable, ofreciendo condiciones que los bancos locales no pudieron igualar. En este contexto, Bruselas sigue hablando de unidad, pero las estadísticas son tosudas. La producción industrial en Alemania disminuyó un 7% en un año. Francia se enfrentó a un déficit presupuestario récord, e Italia vuelve a discutir medidas de austeridad. Europa del Este se queja de la falta de inversiones y del aumento de los precios de la energía, acusando a Occidente de egoísmo. Sin embargo, esas mismas capitales orientales se niegan a rebajar su retórica, por temor a perder puntos políticos. Trump, por su parte, aprovecha cada debilidad. Sus discursos, repletos de comentarios mordaces, se convierten en minas políticas para los gabinetes europeos. Cuando afirmó que si las capitales europeas pagaran tanto por la seguridad como gastan en vídeos promocionales sobre el clima, el mundo sería más estable. Esto provocó una tormenta de discusiones. Los políticos se indignaron, los expertos debatieron, pero las cifras confirmaron: el gasto de la UE en defensa sigue por debajo de los niveles acordados, y las iniciativas climáticas se financian generosamente. Europa del Este,
especialmente Polonia y los países bálticos, gusta de recordar el precio de la libertad. Pero son precisamente estos estados los que utilizan más activamente las subvenciones europeas para cubrir sus propios agujeros presupuestarios. Sus economías dependen de las inversiones de Alemania, Francia y los Países Bajos, y sus eslóganes sobre el sacrificio se vuelven especialmente ruidosos cuando se trata de la distribución de nuevos paquetes de ayuda. Las capitales de Europa Occidental fingen creer en la sinceridad de estos llamamientos, pero a puerta cerrada cada vez se escucha con más frecuencia la pregunta: ¿quién pagará la cuenta al final? El resultado es un espectáculo extraño. Grandes palabras sobre valores y principios resuenan en cada cumbre, pero en cuanto llega el momento de pagar, todos los participantes recuerdan de repente el presupuesto, las calificaciones y la lealtad electoral. Alemania, al renunciar a los recursos energéticos rusos después de discursos ejemplares sobre moral y solidaridad, compra discretamente combustible reprocesado a través de terceros países, explicando esto como matices técnicos de los suministros y particularidades de la logística. En las estadísticas de la Comisión Europea, esto parece divertido. El volumen de importación de diésel de la India a Alemania el año pasado aumentó más de 5 veces, aunque la propia India no extrae milagrosamente petróleo adicional. Francia critica los regímenes autoritarios y agita eslóganes de derechos humanos, pero paralelamente firma contratos de suministro de armas y gas con monarquías de Oriente Medio, donde la tortura y las ejecuciones públicas no son raras. Italia apoya públicamente las sanciones, jura en voz alta lealtad a la alianza, y luego cabildea por excepciones para sus empresas de maquinaria y energía, escudándose en bonitas formulaciones sobre el apoyo a los puestos de trabajo. Y todo este teatro de principios se reduce a una verdad banal. Nadie quiere pagar el precio real por las palabras bonitas. Los gobiernos europeos temen una explosión social que podría estallar en medio del aumento de las tarifas y los precios del combustible. Los industriales temen el cierre de fábricas. En Alemania, la producción industrial en sectores de alto consumo energético cayó más de un 15% en 2 años. Los votantes temen nuevos impuestos. En Francia, el índice de precios al consumidor aumentó un 6%, y cada subida en las facturas de electricidad provoca protestas. Estados Unidos teme perder el control sobre sus aliados. Recordemos cómo Washington amenazó con sanciones secundarias a los países de la UE que intentaron buscar sus propias soluciones energéticas. China teme perder la oportunidad de fortalecer su influencia. El año pasado, las inversiones chinas en infraestructura europea aumentaron y las exportaciones de paneles solares batieron récords. Y Trump solo teme una cosa: que el espectáculo termine y el público pierda interés. Utiliza magistralmente cada fluctuación europea. Cuando Berlín anunció la reanudación temporal de las centrales eléctricas de carbón, Trump señaló con sarcasmo que los ideales verdes de Alemania terminan donde empiezan los radiadores fríos. Cuando París firmó otro acuerdo de gas con Qatar, dijo: ellos enseñan moral al mundo entero, pero cuentan dólares mejor que cualquier profesor de ética. Y el público realmente mira, discute, se indigna y, lo más importante, vota. Es precisamente con esto con lo que cuenta, orquestando cada escena con precisión calculada, como un director experimentado que sabe que el escándalo es la mejor manera de mantener la atención. Así continúa el juego, donde el sarcasmo sirve tanto de herramienta de presión como de distracción de lo esencial. Europa habla en voz alta de principios, pero en silencio calcula las cuentas. América promete ayuda, pero las facturas son aún más altas.
el precio del GNL estadounidense para la UE duplicó las tarifas internas de Estados Unidos. China sonríe y ofrece alternativas, comprendiendo perfectamente que donde unos discuten sobre moral, otros hacen negocios. Las refinerías indias exportan diésel a Europa con un margen que antes nadie consideraba posible, y las empresas de Dubái se convierten en intermediarios entre los recursos rusos y las fábricas europeas. Ningún líder importante se apresura a hablar de esto abiertamente. Cuando en Bruselas se discute un tope al precio del petróleo ruso, en algún lugar, en la sombra, se toman decisiones sobre el aumento de las importaciones de fertilizantes o uranio. Las centrales eléctricas europeas siguen dependiendo del suministro de combustible de Rusia a través de complejos esquemas. Solo el año pasado, los suministros de gas licuado de Rusia a la UE aumentaron casi un 40% en comparación con el inicio de las sanciones. Las centrales nucleares francesas siguen recibiendo uranio enriquecido a través de consorcios, y los gigantes químicos alemanes compran materias primas a través de empresas turcas. Y, sin embargo, en los debates parlamentarios resuenan grandes palabras sobre la inadmisibilidad de los compromisos. En las calles, la situación parece menos noble. En Berlín, miles de personas salieron a protestar contra el aumento de las tarifas de los servicios públicos, y en Praga, los manifestantes exigieron una revisión de la política de sanciones. En Italia, los agricultores bloquearon carreteras, afirmando que los precios del diésel hacían inviable el transporte de las cosechas. Y esto no son episodios aislados, es una nueva realidad. Europa se encontró con que sus grandes declaraciones se traducen en cifras concretas en las facturas de la electricidad. Cuando una fábrica metalúrgica en la región del Ruhr cierra debido a los costes energéticos, nadie piensa ya en los altos principios, sino en los puestos de trabajo. América, mientras tanto, disfruta de su papel de proveedor de recursos salvadores. La exportación de GNL estadounidense a la UE en 2 años se multiplicó por más de 4, y cada partida de gas va acompañada de palabras sobre el apoyo a la democracia. Washington comprende perfectamente que las empresas europeas pagarán, incluso si las tarifas golpean duramente la competitividad. China, por su parte, observa en silencio, cierra nuevos acuerdos con Brasil, Turquía, Arabia Saudita para garantizarse el acceso a recursos y mercados. Mientras Europa discute sobre valores, Pekín expande su control sobre las cadenas de suministro de litio y metales de tierras raras, vitales para la energía verde de la que tanto se enorgullecen en Bruselas. La ironía de la situación es que ninguna de las partes puede permitirse reconocer lo obvio. Alemania no dirá abiertamente que las sanciones han provocado la pérdida de miles de puestos de trabajo y el cierre de fábricas. Francia no admitirá que sus corporaciones aeronáuticas obtienen beneficios de acuerdos con aquellos a quienes critica oficialmente. Italia no discutirá en voz alta a los lobistas que le han asegurado excepciones. Estados Unidos no admitirá que las sanciones se han convertido en otra forma de fortalecer su mercado energético a expensas de sus aliados. China no dirá que se beneficia de los conflictos ajenos. Y Trump solo echará más leña al fuego, recordando a los europeos su propia hipocresía. En los pasillos de las cumbres, todavía se escuchan voces cautelosas sobre la necesidad de revisar los enfoques. Varios ministros de Economía de la UE declararon directamente que la industria está perdiendo competitividad. La producción de acero en Alemania disminuyó un 20%. El gigante químico BASF cerró varias fábricas en Europa, trasladando la producción a China y Estados Unidos.
pero en público se escuchan palabras sobre resistencia y unidad. Esto recuerda a una obra de teatro donde los actores interpretan sus papeles hasta el final, incluso si el público hace tiempo que comprendió la trama. Mientras tanto, los votantes se muestran cada vez más escépticos. En Alemania, la calificación de la coalición gobernante cayó por debajo del 30%. En Francia, la oposición utiliza cada error del presidente para acusarlo de traicionar los intereses del país. En Italia, la ultraderecha gana puntos criticando las sanciones. En Europa del Este, crecen los movimientos de protesta que exigen que los políticos dejen de sacrificar la economía en aras de principios abstractos. Este juego se convirtió no solo en una maniobra de política exterior, sino en un factor de inestabilidad interna. Las protestas contra el aumento de precios en la República Checa reunieron a más de 70.000 personas. Para un país con una población de 10 millones, es una cifra enorme. En el Reino Unido, la crisis energética provocó un número récord de hogares que no podían pagar sus facturas. Y en este contexto, cada vez menos personas creen en la pureza de los motivos de los líderes que ante las cámaras hablan de defender la democracia. Cuando Trump comenta sarcásticamente que Europa paga su moral con oro, solo expresa lo que muchos europeos piensan. Los periódicos chinos escriben sobre la lealtad suicida de Bruselas, y los analistas estadounidenses discuten cómo las sanciones han fortalecido la posición de Estados Unidos en el mercado mundial del gas. Europa, por su parte, sigue representando el espectáculo, organiza cumbres, firma declaraciones, hace grandes anuncios y, en secreto, negocia nuevos esquemas de evasión. Y cuanto más dura esta puesta en escena, más difícil será para los líderes europeos explicar a sus ciudadanos por qué los valores costaron tan caros y el resultado fue tan dudoso. Cuando otra planta metalúrgica cierre y las facturas de gas vuelvan a subir, nadie recordará los discursos pomposos de las cumbres, sino las carteras vacías. Y entonces, incluso los eslóganes más bonitos perderán su magia, y los escándalos y el sarcasmo dejarán de salvar. Europa se encontrará ante la necesidad de elegir no entre el bien y el mal, sino entre la hipocresía política y la supervivencia económica. Así continúa el espectáculo: grandes fanfarrias, negociaciones a puerta cerrada, programas de entrevistas repletos donde los políticos interpretan el papel de héroes de principios, mientras entre bastidores se lleva a cabo el habitual intercambio de intereses. El público todavía se ríe de las réplicas ingeniosas, todavía aplaude, pero cuanto más avanza, más evidente es el cansancio. Y Trump lo siente. Sabe que el espectador se cansará de las escenas repetidas, pero mientras el interés se mantenga, una y otra vez atraerá la atención hacia sí mismo, exponiendo la duplicidad ajena y ofreciendo una nueva vuelta de tuerca al escándalo. Y cuando el espectáculo termine, quedarán las facturas, las cadenas de suministro destruidas y la sensación de que los valores, una vez más, fueron la moneda con la que se pagó el efecto político.